Bueno, Daniela, bienvenida a la redacción del diario. Un gusto que nos vengas a visitar. Gracias por la invitación. Bueno, tiene que ver con este ciclo de mujeres de la política local y hablar un poco del recorrido, ¿no? Del cómo llegaron a involucrarse en la política partidaria. Bueno, en tu caso hay varias aristas, ¿no? Tu profesión, tu vinculación con otras entidades. Bueno, compartirlo un poco con quienes nos están mirando. Bueno, un poco, ya hace varios años, unos cuantos años, que vengo trabajando en la parte política no partidaria, desde en los inicios de cuando me recibí de psicóloga en la ciudad de Mercedes, en una comunidad terapéutica que se llamaba Jesús de Nazaret, que trabajaba con adicciones. En ese momento, hace ya varios años, había otra ley de salud mental y había una comunidad abierta y una cerrada en el mismo lugar. Entonces yo vivía en Capital y viajaba a Mercedes a hacer guardias 24 horas y me volvía. En ese momento eran, como te digo, comunidades cerradas en las que el que se escapaba lo iba a buscar la policía, cuestión que ya eso no sucede y no hay. Y bueno, y de ahí empezó una serie de encadenamientos con respecto a esa temática, que creo que no fue casualidad, porque las casualidades no existen, y ahí empecé a trabajar, seguí con el tema de adicciones, después entré en el hospital municipal, 6 años aproximadamente, y ahí empecé a trabajar en Chivilcoy. Luego seguí en la Casa de la Mujer y la Familia, donde estaba la doctora Sempio, con violencia, y pasé a APRE CPA, que es donde estoy hoy, y en el medio estuve cuando armaron Cedronar, acá en Chivilcoy, que estaba Florencio Randazzo, en el que, bueno, tuvimos un apoyo bárbaro y me llaman para ser la directora del lugar. Así que siempre estuve vinculada con esa temática, siempre, no desde la política partidaria, pero sí desde lo institucional, desde el acercamiento social, de temas que tenían que ver con la vulnerabilidad. Cuando fue en la comunidad fue difícil, que hoy pienso cómo trabajé ahí, porque teníamos un poco de miedo al principio, dormir así como vestidos, como si alguien venía, eran causas judiciales difíciles, y bueno, pero uno es muy joven también y en ese momento. Es verdad. Bueno, citaste a Florencio Randazzo, bueno, y compartir ese encuentro, ¿no? El cómo es que estás precisamente transitando el mismo espacio, acompañando a Florencio desde la propuesta política. Sí, la verdad que es la primera vez que participo en política. Fue una convocatoria de Ariel Frenetovich a ambos, a Martín Giannini y a mí, en el que veníamos conversando sobre la realidad de Chivilcoy, la actualidad, qué cosas había para cambiar, mejorar, y bueno, y cuando decide armar la lista me llama para ver si quería participar en la lista de su espacio, un espacio nuevo en el que se rearma una conjunción de una política más antigua, de un peronismo más antiguo y otra gente que no venía de la política como nosotros. Entonces ese espacio en el que conviven esas ideas, esos diferentes tipos de personalidades, hubo que armarlo y articularlo. En este punto traerte a colación algo que por lo menos en lo personal me quedó muy en la cabeza, ¿no? En el marco de la campaña positaba siempre esto de la escucha empática, ¿no? De prestar el oído al vecino. Me parece un concepto muy interesante que tiene que ver con tu profesión y que imagino tiene que ver con esta propuesta nueva, ¿no? Sí, eso me acuerdo que lo charlamos, el tema de la escucha y la empatía, que más allá de la profesión, que bueno, uno a lo mejor lo tiene aceitado por el trabajo en sí, sino que creo que es el denominador y el que nos conduce a un poco a cuál es el criterio y cuál es el perfil del espacio. Me sigue pasando en el Consejo Deliberante y nos pasa con los compañeros, los concejales y también con los vecinos. Como que siempre tratamos de, o por lo menos yo trato de seguir esa línea, de hablar desde la verdad,
de hacer valer la palabra desde el respeto, porque más de una vez la opinión es distinta y a veces va totalmente en contra del resto, y hay veces que somos equilibristas en muchas situaciones, pero desde un lugar de escucha empática, y yo creo que uno puede sostener y ser firme en la verdad sin confrontar y sin levantar la voz y ni hablar mal. Por supuesto que hay situaciones que uno la tiene que defender a uñas y dientes, pero siempre desde ese lugar. Y hasta ahora es como que nos va bien así. Vemos que en un principio, al ser todo nuevo, hubo una cuestión de asombro de decir, bueno, uno qué hace acá en este espacio, esto no sé si lo quiero para mí realmente, pero a medida que pasa el tiempo, que uno se va adaptando, uno va conociendo el resto y también lo van conociendo, se va armando como un vínculo de compañeros de trabajo, y en el que coexisten muchas certezas, muchas cuestiones de mandatos partidarios, mandatos personales, y en realidad cada uno defiende su postura. Nos manejamos justamente con Martín también porque coincidimos en poder escuchar empáticamente y poder pensar y siempre cuestionarnos, porque creemos que con eso tiene que ver el crecimiento y poder escuchar, porque si hay siempre certezas y cuestiones así muy fijas, no se conduce a nada. Bueno, en este marco, citarte precisamente en el recinto, en el Consejo Deliberante, con este VAC que acabas de citar, cómo es precisamente estar entre medio de espacios tan consolidados o partidos, digamos, con mucha trayectoria, ¿no? Como es el Frente de Todos, como es el propio oficialismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, al margen de lo que es la Alianza Juntos, pero bueno, particularmente con dos espacios muy pujantes que están dentro del Consejo, ¿no? Ustedes están poniendo una impronta diferente. Sí, como decís vos, los espacios son muy consolidados y tiene cada uno su característica en su fuerte, en un determinado punto, ya sea territorial, el timbrado que hace Juntos, primero Chivilcoy con la salida que tiene a los barrios. Nosotros venimos... No sé si llamarle de una manera silenciosa, pero sí nos llaman, nos escriben muchos vecinos, y lo que nos dicen es que se animan a escribirnos porque nos ven justamente con cierta transparencia en el actuar o en el decir, y como que hay una coherencia en esto. Porque si siempre marcamos, o por lo menos yo también lo marco y digo, nosotros vamos a estar acá en este espacio que es del espacio de Florencio Randazzo, Ariel Franetovich, y vamos a estar el tiempo que sea, pero vamos a estar acá y no vamos a estar en otro lado. Es decir, eso no va con nosotros, no vivimos de la política, vivimos de la profesión y lo hacemos como para aportar. Si ese aporte continúa en el tiempo y ese deseo está ahí, continuaremos. Si no... Digamos, no nos atornillamos a la banca. Claro, no. Bien. No, por eso digo, en esto de esta función y con respecto a todo lo que uno hace cotidianamente, si hay algo que ya entra siempre va a haber conflictos y dificultades, pero si hay algo que uno ya siente que no quiere hacer eso, no tiene deseo, es cuando uno tiene que hacerse costado porque, bueno, no sirve. Volviendo un poco a esto de la escucha empática, de tu profesión como psicóloga y el recinto, digamos, a veces tenés que utilizar herramientas de tu profesión en función de las contiendas de palabra, de los entredichos. Sí, sí. Imagino que sí. Sí. Es decir, no los uso en forma intencional ni proponiéndomelo, me salen. Por ahí en mi trabajo, y me pasa también en el Consejo Deliberante, en las reuniones, comisión, que por ahí soy de usar mucho el humor. Me ayuda un montón para salir de situaciones difíciles y para sentirme mejor yo principalmente.
porque a veces situaciones que son tensas y difíciles, bueno, uno a partir de eso es como que primero que suaviza y quizá es una defensa como para poder seguir adelante. Daniela, ¿cómo ves Chivilcoy? Lo veo, en algunos aspectos lo veo bien, lo veo que progresa, por ejemplo en la cultura, creo que hay un gran avance en la cultura, en materia de seguridad no tanto. Algunos proyectos que presentamos, como el último que tiene que ver con después del suceso de Ciro, del nene, con la prohibición del aire comprimido, de La Gomera, esto quedó en comisión porque bueno, lo pusimos al servicio de modificaciones y quedó en comisión. Nos hubiera gustado que pase a sesión, pero bueno, esas son las cosas que suceden, que no coincidimos y estamos muy con esta propuesta empática de aceptar una modificación y bueno, y no se pudo, todavía no se pudo. Por ejemplo, en seguridad veo que hay un montón de cosas también reconozco que Chivilcoy creció, que ya no es la misma gente, que hay un montón de gente que viene de otro lado y el tema de la ley, del tema de menores, todo eso se complica. Con respecto a la limpieza también a veces Chivilcoy no lo veo tan limpio y después lo que también veo es que hay dificultades para conseguir gente para trabajar porque cada vez hay más planes sociales. Y creo que el trabajo territorial, como hablaba en una radio ayer, el viernes, desde el Frente de Todos, que tiene un gran trabajo territorial, no sé si es genuino, porque hay mucha asistencia en cuanto a becas, y eso hace que no se pueda valorar el trabajo, que creo que la gente hay que insertarla en el sistema, para que pueda ser reconocida por el esfuerzo y que pueda trabajar, que no sea un asistencialismo. Eso me parece muy importante y eso no está sucediendo. Eso en regla general. Tiene que ver un poco ya con el contexto nacional, ¿no? Sí. Pero en lo que veo Chivilcoy, veo una ciudad pujante y desde nuestro espacio, y yo y Martín también piensa lo mismo, como que creemos que hay un montón de ideas de afuera que pueden prender, que son interesantes en relación al medio ambiente, en relación al tema del agua, que estamos en una comisión investigando todo el tema del agua, el tema de la nueva zonificación, que eso ya está por salir porque se fueron extendiendo un montón de lugares y hay gente que tiene terrenos afuera y los puede dividir, y bueno, y principalmente la salud también. Creemos que también en eso falta bastante. Bueno, este punto ya que lo traes a colación, la salud mental es un tema muy recurrente que escuchamos, ¿no? de los vecinos. ¿Crees que falta un poco de agenda en ese sentido? Sí, creo que sí. En eso estamos trabajando. Ya estuvimos hablando con la gestión actual y tienen muy buena disposición como para escuchar en esto de plantear a alguien que por ahí está justo en el tema, que sería yo. Y justamente me parece que es un tema relegado porque no se ve, porque el que va a una consulta ya está bastante afectado y no va con un dolor físico. Entonces, de hecho, el alto índice de suicidios, que es una problemática muy delicada, tiene que ver con un diagnóstico diferencial que esté adecuado, un equipo de trabajo que sea específico en ese tema, y bueno, todo lo que es salud mental que se ha incrementado en la pandemia y que la gente por temor de no salir no ha consultado, y eso fue cada vez aumentando. Un montón de problemáticas relacionadas con trastornos de ansiedad, ataques de pánico, trastornos de alimentación, y bueno, creo que se puede hacer justamente armar otros dispositivos grupales, acordes a la evolución social y cultural, grupales, terapéuticos, etcétera.
Daniela, agradecerte esta oportunidad, ¿no? de charlar un poco más, de conocer otros aspectos de tu vida social, ciudadana, de tu compromiso, no solamente como concejal, sino como profesional, como ciudadana de la ciudad. Así que gracias. Bueno, gracias por la invitación.